Por si las moscas, hoy vamos a hablar de pandemia y sociedad civil. Me acompañan tres amigas y tres personas que admiro mucho. Ixchel Cisneros, que es presidenta de El Día Después. Katia de Artigues, que además de periodista es también cofundadora de la página Tú También. Y Maite Azuela, que también es periodista, pero ahora es vocera de México por México. En esta pandemia nos ha tocado distintos liderazgos políticos que han respondido de formas tan radicalmente distintas como Angela Merkel o Jair Bolsonaro, pero también ha habido un espacio para la sociedad civil y de esto vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con Ixchel. Ixchel, cuéntanos un poco de lo que está haciendo El Día Después. ¿Cómo estás? También un gusto estar con Maite y con Katia, ¿no? En esta llamada, además aliadas en muchas otras luchas Exacto. y en estas también. Así que creo que es muy importante que más haya mujeres, porque la presencia de las mujeres es bien importante en estos momentos y ha sido bien importante históricamente. Y sí, El Día Después es una plataforma de vinculación que tiene ya un año, justo acabamos de cumplir un año, donde lo que hacemos es vincular a las personas que quieren hacer algo para que este país sea más justo y no saben cómo hacerlo, con organizaciones que ya trabajan desde hace mucho tiempo por transformar a este país. Entonces, lo que hacemos en El Día Después, tenemos 130 organizaciones, tú escoges, digamos, los temas que a ti te gustaría trabajar y te vinculamos con estas organizaciones. Y en el caso específico de la pandemia por COVID-19, lo que decidimos es que, bueno, que teníamos que entrarle en principio porque tenemos mucho tiempo trabajando con poblaciones vulnerables y con organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables, y desde enero empezamos a recopilar un montón de necesidades que iban a tener estas poblaciones en cuanto llegara el COVID a México, ¿no? Entonces lanzamos la campaña que se llama Mi Barrio Me Respalda, que va en dos vertientes. Una es para impulsar que sigas utilizando el comercio local, ¿no? Que puedas, que vayas a la tiendita de la esquina, que sigas comprando en el restaurante donde comprabas, o sea, que apoyes al comercio local más que a las grandes cadenas que normalmente tienen seguros para este tipo de cosas. Y la otra, que es que apoyes a poblaciones que ya de por sí, antes del COVID-19 y ahora con el COVID-19 peor, se la veían muy negras. Y ahí me refiero a poblaciones callejeras, trabajadoras sexuales, VIH positivo, niños y niñas que viven en prisión, personas con discapacidad. Entre nuestro directorio El Día Después también está Yo También, de Katia de Artigues. Entonces, creo que trabajamos juntas en este proceso. Y lo que le decimos a la gente es la forma en la que tú puedes apoyar es ya sea donando dinero. El Día Después no recibe ni un peso. Lo que hacemos es vincularte a la organización que te está solicitando el dinero. Y lo otro es, necesitamos voluntariado, que también ha sido necesario en algunos casos, por ejemplo, para recoger despensas con todos los cuidados que esto se necesita. Y la otra manera de apoyar es, tú nos hablas y nos dices, tengo 5 despensas aquí en mi casa y las puedo donar, y entonces el día después lo que hace es va por ellas y las lleva a una organización que lo necesita, ¿no? Que trabaja con esas poblaciones. Y lo que hace el día después desde hace un año es darte la seguridad de que a la organización a la que tú estás apoyando realmente trabaja con esas comunidades vulnerables, porque también sabemos de muchas historias de gente que se queda con el dinero o de gente que revende las despensas, etcétera, ¿no? Gracias, Ixchel. Vamos con Katia. Katia, tú también estás cumpliendo un año con esta iniciativa que se llama Tú También. Es una página que se dedica a discutir temas de capacidades diferentes, pero incluso el propio secretario general de Naciones Unidas ha dicho que una de las poblaciones más vulnerables en esta pandemia son estas poblaciones de capacidades diferentes. Y he visto que en su blog, yo me imagino que se levantan y escriben por lo menos 2 o 3 veces al día, han cubierto muchísimos temas en estos días. Cuéntanos un poco más de lo que estás haciendo.
Sí, pues en Yo También, se llama Yo También, nuestro signo es un loguito así diciendo Yo También Me Sumo. Estamos cumpliendo un año, lo cumplimos el 3 de mayo pasado. Pues hemos hecho unas 500 notas en este año, más infografías, 50 boletines o newsletters ya elaborados, y pues sí, cubrimos el tema de personas con discapacidad desde pues muchísimos ángulos, pero desde enero también empezamos a cubrir muchísimo el tema de COVID y discapacidad, porque como bien dices, y lo ha dicho el secretario de Naciones Unidas y Michelle Bachelet y la relatora de discapacidad Catalina de Bandas, son una de las poblaciones en más situación de vulnerabilidad por muchas cosas, porque además las personas con discapacidades tienen, pues es un amplio margen, pues no están las personas con discapacidad visual, motriz, auditiva, psicosocial, que son de las más invisibles, es decir, algunos que tienen una condición de enfermedad mental, no se Mental, debe sí. decir enfermedad, una condición mental, están las personas, por ejemplo, con neurodiversidad, como autismo, personas con discapacidad intelectual. Y una de las cosas que primero alertamos es que el gobierno no estaba informando a todos, para variar, ¿no? Que necesitan informar en formatos accesibles para personas con discapacidad y luego publicar cosas importantes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, creo que sacamos a finales de enero una infografía que te decía, si tú usas una silla de ruedas o un bastón porque eres una persona ciega y caminas por la calle, pues también ese bastón y esas sillas de ruedas las tienes que desinfectar, ¿no? Por ejemplo. O nos hemos quejado mucho en esta pandemia de la falta de visibilidad y de la falta de acciones del gobierno, como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública, que ahora que regresaron los niños a clases después de Semana Santa, pues se lanzó esta plataforma Aprende en Casa, muy bien, pero pues no tenía recuadro con lengua de señas mexicanas, no hay nada para todos aquellos que estudian en educación especial o en los centros de atención múltiple, ¿no? Y se tiene que crear una respuesta que no es fácil, lo hemos visto que no es fácil en el mundo, pero eso, y sobre todo lo que ha hecho el COVID es que ha puesto como una lupa que ha agrandado las desigualdades en este momento social, que se ven mucho más claras, como por ejemplo, y con esto termino, sabemos que otra de las epidemias, porque yo creo que estamos viendo varias epidemias en conjunto, es la violencia contra las mujeres, y que esta no para con el aislamiento en nuestras casas, sino que al contrario, ¿no? Que Se se agrava. puede exacerbar, se agrava, exacto. De por sí las mujeres y niñas con discapacidad pueden ser sujetas hasta 10 veces de más violencia que las mujeres sin discapacidad. Y cuando yo quise hacer una nota de periodismo de servicio diciendo, bueno, si eres una mujer con discapacidad, estas son tus alternativas, acude aquí, habla allá, en lengua de señas te atienden acá. No hay respuestas, Guillermo. No hay respuestas institucionales, ni hay respuestas de la sociedad civil. Las mujeres que viven más violencia pues están solas, Pues ellas sí. sí están solas. Bueno, gracias, Katia. Last but not least, como se dice, vamos con Maite Azuela. Maite es vocera de México por México. Maite, ¿cómo estás? Pues me da gusto saludarles también. La verdad me entusiasmó mucho ver a Katia y a Itzel aquí contigo. Creo que compartimos los cuatro el interés por temas públicos y sobre todo le damos seguimiento a lo que la sociedad civil hace y somos parte de la sociedad civil y creo que eso normalmente lo que hace es conectarnos con el entusiasmo de la acción. México por México, más que una organización, a diferencia del Día Después o a diferencia de Yo También, es una plataforma para visibilizar acciones, Guillermo, y surgió porque varios de las fundaciones donantes empezaron a conversar entre ellas, quizá un poquito antes de que la crisis del COVID-19 surgiera, con la intención de ver cómo colaboraban y potenciaban sus donaciones, cuando de repente vino el COVID y la verdad es que presionó y apresuró esta articulación y esta colaboración. Y entre una de estas acciones, pues se fueron dando cuenta de que lo que hacía falta era potenciar y visibilizar muchas de las iniciativas que la sociedad civil empezaba a emprender y que de repente pues anuncian en redes sociales o conversan cuando tienen suerte de que algún medio de comunicación les tome la entrevista, pero que a veces les falta ser visibles y tener pues el suficiente apoyo tanto en medios de comunicación como en redes para poder recibir ya sea donaciones o en su caso
poder incrementar pues, su base de voluntarios o poder contar historias, que creo que eso es muy padre, que también tiene esta plataforma de México por México. Te diría que está dividida en dos grandes ventanas, además de que es muy accesible. La página es mexicopormexico.org y lo que te vas a encontrar primero, que creo que es un poco a lo que llamaríamos a tu audiencia que se involucrara, son iniciativas. Al día de hoy tenemos 44 iniciativas ya puestas a la vista y están agrupadas en diferentes temáticas. Una es apoyo a médicos y enfermeras, otra hospitales, otra para pequeños negocios, otra para familias y grupos vulnerables y una más para la sana convivencia. Ahorita pues no nos va a dar tiempo de que les cuente qué tipo de iniciativas hay en cada una, pero quizá podemos tomar algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, si nos vamos a la primera, ¿no? A la de apoyo a una de las primeras, apoyo a hospitales. Ahí Maite, ya algunos perdón. de nosotros incluso hemos... Maite, vamos a ¿Sí? tenernos que ir a un corte y regresamos contigo. Se nos ha agotado el tiempo, Perfecto. pero seguimos hablando de México por México. Muchas gracias. Estamos de regreso en Por si las moscas. Yo soy Guillermo Sorno. Estoy conversando con Maite Azuela, Katia de Artigues e Ixchel Cisneros sobre el papel de la sociedad civil en la pandemia. Y antes del corte estamos hablando con Maite sobre las iniciativas de México por México, cuyo objetivo es visibilizar lo que están haciendo muchas organizaciones en este momento. Maite, por favor, seguimos contigo. Pues justamente platicábamos de cómo agrupamos en bloques estas iniciativas. Aquí los protagonistas de la plataforma son las iniciativas. En realidad de lo que se trata es justamente de poder conectar algunas necesidades con algunas personas que lo que quieren es ver cómo apoyan, ¿no? No necesariamente con donaciones, sino también con algún otro tipo de interacción. Y una de las que les mencionaba tenía que ver con el apoyo a hospitales, que quizá en su momento fue la más visible, por ejemplo, con una de las iniciativas que se llama Sumamos por México, Exacto. que fue cuando se montó ya este hospital de campaña que está en el centro de Citibanamex y que definitivamente pues es una de las iniciativas que más requerimientos en términos de infraestructura y de apoyo en materiales fue requiriendo y que se ha ido cubriendo afortunadamente con la participación de ciudadanos. Hay una que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la agrupación de sana convivencia y ahí nos encontramos desde iniciativas que apoyan la salud mental, que en estos momentos es clave no solo para quienes desafortunadamente son contagiados y para sus familias, sino para el miedo en general que surge en la población, pero también para situaciones fundamentales como son la violencia que se ha incrementado en los hogares, aunque hay quien diga lo contrario, ¿no? Exacto. Y que definitivamente pues hay iniciativas aquí que están atendiendo esta creciente violencia, sobre todo que ataca y que desafortunadamente afecta mucho más a las mujeres. Y entonces, ¿cómo poder conectar a estas mujeres con personas que son especialistas en salud mental y incluso con algún tipo de refugios que las pueden orientar? Y hay otra que es más como entretenimiento. Tenemos, por ejemplo, Ambulantito, que te permite pues tener alguna oferta cultural para las familias que están confinadas. O tenemos por parte del Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, una iniciativa que se llama Clase de Danza a Distancia. Entonces, hay una variedad y un abanico de diferentes iniciativas que realmente valen la pena. Y hay otra parte, les decía, se divide en dos bloques, que son estas historias que inspiran. Creo que ante tanta información que a veces pues, hasta nos aspira energía, uno acaba en el día agotado, sobre todo los que somos consumidores de noticias permanentemente, Sí. pues la verdad es que vale la pena de repente darse cuenta que estas crisis también desatan una solidaridad impresionante y desatan historias que nos revelan la parte de la condición humana que es muy, muy luminosa. Entonces, aquí pueden encontrar varias historias que inspiran, que responden obviamente al COVID, pero que nos hablan mucho de esta parte del ser humano que pues, nos da esperanza, ¿no? Tomando esta idea, Maite, de que hay, por ejemplo, en el tema de violencia en casa, hay quien dice lo contrario. Mi pregunta para las tres es si hay momentos en donde la sociedad civil va adelante del gobierno. No sé, Ixchel, tú que llevas mucho tiempo en temas de sociedad civil, ¿qué piensas?
Sí, totalmente. Creo que además, o sea, no solo el Estado mexicano en este sexenio está rebasado en el tema, sino que creo que tenemos años el Estado mexicano siendo rebasado por la sociedad civil organizada. Un ejemplo de ello es la Red Nacional de Refugios, ¿no? Que es ahorita el espacio que además ha crecido después de esta pandemia. Han necesitado más espacios para darle lugar a todas estas mujeres que están siendo violentadas en sus hogares, ¿no? Que se vieron obligadas a convivir 24/7 con su acosador, con su violentador, y salen y la respuesta, sí hay, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México tiene una línea especializada, ¿no? Para estas cosas, pero no todos los estados, no todas las ciudades están preparadas así, y ahí es donde entra la sociedad civil organizada como la Red Nacional de Refugios, ¿no? Tienen un teléfono, además donde ellas varias veces han ido a las propias casas de las mujeres a rescatarlas con todos sus hijos y les dan un espacio de seguridad. Creo que no solo en este caso y no solo en este sexenio ha ocurrido esto de que la sociedad civil organizada va un paso adelante del Estado, y creo que también eso habla mucho de la solidaridad que tenemos aquí en México. Y esto no está peleado con exigirle al Estado que tiene que ponerse a la par de una sociedad como la mexicana, ¿no? O sea, creo que las dos cosas se tienen que hacer al mismo tiempo, y al final, bueno, muy lamentable la declaración que comentabas, justo porque en un país donde matan a 9 mujeres al día, no puedes hacer ese tipo de comentarios sin tener pruebas al respecto. Claro. Katia, uno de tus títulos en lo que leí decía, si tú no sabes qué hacer en el COVID, el gobierno tampoco. ¿Qué tiene que ver, digamos, con esto mismo que estamos diciendo? Me dio mucha risa ese título, pero me parece también dramático. Sí, exacto, es tragicómico, porque efectivamente nosotros buscando información para acercarla a la comunidad de personas con discapacidad, pues le hicimos un cuestionario a Hugo López Gatell hace pues ya como un mes o más, y se lo hicimos llegar y lo difundimos en redes y le pedimos a nuestros amigos periodistas, oye, apóyanos a darle retweet aquí para que Gatell nos haga caso, ¿no? Claro. Y finalmente nos contestó el cuestionario, donde dijo que las personas con discapacidad serían mejor atendidas en 106 clínicas especializadas con acciones de género y derechos humanos. Y ya dijimos, pues perfecto, ¿no? Hay 106 clínicas. Ahora, ¿dónde están esas clínicas? ¿Dónde están esas clínicas? Semana 1 no nos contestaron. ¿Dónde están esas clínicas? Semana 2 no nos contestaron. Y nosotros lo buscamos, porque pues también lo buscamos, ¿no? Somos periodistas. Pero nunca se nos ocurrió buscar bajo centros de entretenimiento infantil, donde están una serie de clínicas solo especializadas en género que van a reconvertir este año en algún momento en centros de atención para personas con discapacidad. Entonces, pues no, el gobierno no sabe, nosotros tampoco, las personas con discapacidad sí tienen algunas necesidades en particular. Ya la Secretaría de Salud publicó una guía muy larga que hace falta como aterrizar en piezas de información más chica para entenderlo y para que también sea accesible a todas las personas con discapacidad y a los médicos y a las enfermeras y al personal que va a tratar con personas con discapacidad sobre cuáles son sus necesidades específicas. Pero sí, o sea, obviamente hay una experiencia de muchas décadas ya de la sociedad civil, de la cual pues yo también es heredera de el trabajo que han hecho muchas personas antes que nosotros, que sí sabemos qué hacer en determinado momento o podemos asesorar que se den pasos, y que ahí estamos tratando de incidir con dificultad, pero pues ahí vamos, y sí se logran cosas, pues. Ya hay recuadro en lengua de señas mexicanas en Aprende en Casa, se van a hacer ciertas cosas, ya salió esta guía, pero siempre tienes que andar rogando la visibilidad y la atención, ¿no? Siempre estás en el último lugar de la fila si trabajas por las personas con discapacidad o en otro grupo de vulnerabilidad, ¿no? Muy bien, Katia, vámonos a una pausa y regresamos con ustedes. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de pandemia y sociedad civil. Me acompaña Ixchel Cisneros, Maite Azuela y Katia Artigues. Quería preguntarle a Maite,
¿cuáles son, o a las tres, ya para concluir, cuáles son las principales dificultades o obstáculos a los que se han tenido que enfrentar en estos momentos? Maite. Yo quizá lo dividiría en dos. Primero es cómo reaccionar a una contingencia que es totalmente incierta. Entonces, al principio, cuando se están articulando, por ejemplo, estas fundaciones donantes, pues lo que hacen es pensar de inmediato en cómo resolver los problemas de falta de infraestructura en cuestiones de salud y cómo apoyar en temas de materiales, cómo ayudar a la comunidad médica, porque si tenemos a los médicos cuidados, pues ellos nos pueden cuidar a nosotros. Y de repente te vas dando cuenta que te empieza a rebasar una realidad que ya venía descuidada previo al COVID, que es esta desigualdad infinita y esta falta de acceso a servicios tanto de salud como de nutrición, como de vivienda, ¿no? Y esta disparidad incluso de género, en donde te encuentras que esta sociedad vulnerable con el COVID va a resultar más vulnerable. Entonces creo que el reto fue primero cómo agrupar que estas iniciativas estuvieran encausadas para el corto plazo en la resolución de la coyuntura, pero para dejarlas a mediano y a largo plazo, independientemente de que ojalá, ¿no? En un año y medio, por ejemplo, dejemos oír de COVID, pero no abandonemos aquellas circunstancias a las que esta población vulnerable se enfrentó con el COVID. Y creo que en un inicio, pues sí tuvimos que entablar, sobre todo algunas de las organizaciones que se dedicaban a esto, a conversar con funcionarios, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal, y algunas cosas hubo que destrabarlas. Entonces creo que había ahí un reto mucho de conversación, de generación de confianza entre las fundaciones. Si ustedes se meten en el sitio de nosotros, van a ver que hay muchísimas fundaciones potentes y generosas que están poniendo a disposición este sitio, pero que además están trabajando en estas iniciativas. Y no se puede solas. Cuando tú preguntabas, oye, van más adelante que el gobierno, yo te diría, sí, en algunos temas y sobre todo cuando se trata de iniciativas, a veces la sociedad civil está a la vanguardia, pero no podemos negar que mucho de lo que se tiene que instalar, sobre todo en el términos del sector salud, requiere del acompañamiento o del caminar juntos entre Estado y sociedad civil. Entonces claro, creo que ese es uno, pues más que de los obstáculos, yo te diría de los retos que tenemos que ir aprendiendo a reconciliar y a dialogar con este nuevo gobierno y con los gobiernos de las localidades, de los municipios, porque también es ahí donde se destraban muchas cosas. No sé si compartan conmigo, mis compañeras, esta observación, pero sí, en muchas de las iniciativas se requiere mucho de este apoyo convergente entre Estado y sociedad. Y afortunadamente hay otras que pueden fluir independientemente de que el gobierno lo permita o no, pero cuando se trata de cuestiones de salud, el sistema de salud está completamente centralizado, arraigado, y esto puede ser potencial y útil, pero en muchas ocasiones, pues sí, algunas autorizaciones, algún tipo de burocracia y de formalidad en cuanto a protocolos requieren mucha conversación y diálogo con los gobiernos. Muy Entonces, yo diría, el reto de acomodarse y coordinarse juntos, sobre todo siendo muchas fundaciones distintas. Tendría yo que mencionar necesariamente por el sitio, por ejemplo, a Fundación Televisa, a Fundación Caluz, o al propio CEMEFI, que integra muchos, al Consejo Mexicano de Negocios. Entonces, dialogar entre ellas parece fácil, pero no lo es. Lo han logrado muy bien. Y este otro diálogo con pues, autoridades del Estado. Ixchel, ¿qué piensas? Creo ¿Qué que para obstáculos han nosotros tenido? lo más complicado y el mayor obstáculo en principio fue luchar contra la discriminación, ¿no? Y contra esta idea del privilegiado y la privilegiada que puede parar desde su casa. Por eso sacamos un video al respecto de cómo no todo el mundo puede parar y claro, fue porque la gente nos decía, es que hay muchos irresponsables que siguen yendo a trabajar, que siguen vendiendo cosas en la calle, y lo primero fue contar las historias de esas personas, ¿no? Esas personas no son tan privilegiadas como tú, en un país de 50 millones de personas que viven en pobreza, no es lo mismo, no somos Japón, no somos Corea, ¿no? O sea, no podemos de la noche a la mañana cerrar. Entonces el concientizar que las realidades en este país son muy, muy, muy distintas, creo que fue el primero de los pasos. Y después ha sido muy difícil porque muchas de nosotros, de las organizaciones con las que trabajamos, pues siguen en calle, ¿no? Trabajando con poblaciones callejeras, con personas VIH positivo, con trabajadoras sexuales, etcétera. Y hace unos días, falleció uno de los directores de la brigada Elisa, wow, que justo falleció por COVID. Él y Elvira, su compañera, se infectaron por estar en la calle, por estar apoyando a otras personas, ¿no? Entonces te das cuenta de la vulnerabilidad también de las personas defensoras de derechos humanos y de cómo también están dispuestas a donar su vida
para salvar a otras y a otras personas. Entonces es muy complicado, pero también le da, o por lo menos a mí me da ilusión el pensar que haya gente tan solidaria como Jaime o como Elvira, que ahorita sigue peleando por su propia vida contra esta terrible enfermedad. Wow. Katia, nos quedan 3 minutos. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que te has enfrentado en estos últimos días? Yo diría que la falta de datos oficiales es un rubro en el que faltan muchísimos datos, por eso hicimos una alianza con el INCO para contribuir a intervenir sus índices y lograr más datos ahí. Si tú no sabes a lo que te estás enfrentando, es un poco difícil también promover políticas públicas adecuadas y demás. En esta pandemia nos preocupan muchas cosas, pero una de ellas es la falta de visibilidad de las personas que cuidan o apoyan a las personas con discapacidad para vivir, como personas en situación de vulnerabilidad también. Nos preocupan mucho los asilos para personas mayores, los hospitales psiquiátricos, las prisiones. No tenemos datos de cuántas personas viven en hospitales psiquiátricos en este país, aunque usted no lo crea. Ya ha habido brotes en otros países de Latinoamérica. Yo también este viernes sacamos un texto al respecto y nos preocupa mucho el largo plazo, la actualidad, pero también el largo plazo del tema de la salud mental, porque se prevé un pico de depresión, incluso de posibles suicidios y de todo pasando la pandemia. Y también ha sido muy difícil encontrar con quién hablar al interior del gobierno, porque pues CONADIS pues no existe, es el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, es como un zombie, ¿no? Un cascarón vacío que no han quitado porque necesitan cambiar una ley, pero no tiene titular a la fecha. Y entonces tienes que andar buscando, pues, el tema de personas con discapacidad, como muchos de personas en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo estos son transversales, entonces estas acciones en salud, pero en educación, pero en comunicaciones, pero aquí, pero allá, pero... Y entonces no tenemos un interlocutor con quien hablar, más que con APRED, que le toca atender a todas las personas en situación de vulnerabilidad y está rebasado. Muy bien. Bueno, pues no sobra decirlo, estuvimos con 3 personas admirables y apenas son 3 de varias iniciativas que están ahí en la sociedad mexicana tratando de dar respuesta desde la sociedad civil a la pandemia. Muchísimas gracias a las 3 y a usted lo espero aquí el próximo sábado en Por si las moscas y muchas gracias por su audiencia.